Bueno, creo que ya los que estábamos en sala de espera hemos ingresado, luego si se suma alguien se irá sumando. Bueno, les agradezco a todos y todas la presencia hoy acá. Esta es una actividad que en verdad la habíamos organizado originalmente para el año pasado, allá sobre fin de año, un día que lo recordarán todos, que la mitad de Santa Rosa o más se quedó sin internet, un día de una tormenta muy fuerte, allá por el 18 de diciembre. Entonces, a partir de, bueno, ese día no se pudo realizar, y bueno, se fue intentando reprogramar y finalmente hoy aquí estamos reunidos para llevarla a cabo. La idea de esta actividad es de algún modo, o sea, primero comentarles que está organizada por la Comisión de Salud del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de La Pampa. Y esta comisión, bueno, en la coordinación estamos junto a Lautaro García, que acá también está presente acompañándonos. Bueno, el eje de la actividad de algún modo es presentarle a la comunidad de la facultad y a la comunidad pampeana en general esta actividad que venimos desarrollando, porque también soy miembro del Consejo Provincial de Bioética, y bueno, en esta oportunidad que hay varios miembros del Consejo presentes, pero unánimemente, como propiciamos siempre sean las decisiones en el marco de la bioética, hemos decidido hoy, por una cuestión de ordenar la exposición, que presente las actividades que viene desarrollando el Consejo y nos cuente un poquito de cómo se ha gestado él mismo, Claudia Lorza, quien es hoy la presidenta del Consejo. En la gestión anterior fue Alejandro Ferrero, que acá también está presente. Así que bueno, Claudia, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, más conocidos que desconocidos. Bueno, en principio, en nombre de todos mis compañeros del Consejo, incluida Ivana, el agradecimiento para el observatorio, para esta invitación. Creemos que estas instancias son propicias para hacer conocer al Consejo las actividades que lleva a cabo y sus funciones, y esto hace que se generen puentes hacia la población que es la destinataria de nuestro accionar. Así que bueno, preparamos una presentación muy breve. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Está cargando, todavía no, pero figura como que... Ahí sí, ahora sí. Ahí está. Sí, Claudia. Así es que bueno, antes de presentar, y un poco por esto que también decía Ivana recién, el hecho de que ocupe yo hoy el cargo de presidenta bueno, fue por una elección de mis pares, de mis compañeros, es para cumplir con las formalidades que necesita el Consejo, pero las decisiones, como dijo Ivana, en el Consejo la mayor parte la hemos tenido en forma unánime, las discusiones son totalmente transversales, y bueno, el peso de los compañeros es el mismo en el caso de la toma de decisiones. Un poco para comenzar, la historia de cómo se fue gestando el Consejo de Bioética. Comenzó allá por 2017-2018. La provincia de La Pampa era una de las únicas provincias que no contaba con un organismo centralizado, provincial, que atendiera aspectos bioéticos en la salud humana. Un poco motorizado por esto, y porque además el Ministerio de Salud obviamente vio la necesidad de generar un espacio de este tipo, es que por resolución ministerial se crea el Consejo Provincial de Bioética en 2018, con una serie de actividades a llevar a cabo, funciones a llevar a cabo, como órgano consultor, asesor,
evaluador, verificador, supervisor y promotor de la actividad bioética dentro de la provincia de La Pampa. Bueno, yo extracté algunos párrafos de esta resolución ministerial que dio paso a la creación del Consejo, que reflejan el accionar de la comisión desde que comenzó a funcionar en 2018. Habíamos entonces dicho que en esta resolución el Consejo es un órgano que tiende a proteger la dignidad y los derechos de las personas, tanto de los derechos de las personas tenidas en cuenta como pacientes, ¿no? Como sujetos de la atención de los servicios de salud, como de las personas intervinientes en protocolos de investigación. También tiene en cuenta la protección de los derechos y los intereses de las instituciones y de los trabajadores de la salud. ¿Cómo lo hace? En su articulado especifica en el artículo 3 cómo va a estar conformada la comisión para poder trabajar en ese sentido. Y en este artículo da cuenta de las características entonces de los integrantes de esta comisión, donde debe existir la representatividad de género y debe tener un aspecto inter y multidisciplinario, como también así debe asegurar el pluralismo ideológico. De esta forma, las decisiones serán tomadas entonces en forma integrada y siendo totalmente objetivas. En el artículo 4 especifica el objetivo fundamental o general del Consejo, que es la de emitir opinión no vinculante que proviene de la deliberación y de la reflexión de los integrantes. Cabe destacar que dentro, como una particularidad, es que que la resolución ministerial en cuanto a los integrantes también declara que debe integrar el Consejo un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa y de la Secretaría de Culto del gobierno de la provincia de La Pampa. De esa manera estarán asegurada la representatividad de todos los cultos de la provincia en el Consejo. Que además, si bien la comisión está conformada por personas en actividad y otras jubiladas, representando la población general, algunas trabajamos directamente para el Ministerio de Salud, al cual responde el Consejo de Bioética, y otros son trabajadores de otros organismos que no dependen ni siquiera del gobierno de la provincia de La Pampa. De esta forma, lo que intentamos es asegurar, digamos, que todas las decisiones que se tomen sean lo suficientemente objetivas. Cuando las especialidades que integran hoy en día la comisión del Consejo no alcancen por la temática que sea necesaria abordar, entonces el Consejo tiene la facultad de poder convocar a consultores especialistas en algún tema específico. Bueno, dando paso a las actividades que llevó a cabo a partir de su creación en 2018, los 2 primeros años, y divido las actividades de esta forma porque es un antes y un después de la pandemia, si se puede decir. El Consejo comenzó trabajando
fuertemente en todo lo que tenía que ver con su propia organización. Tal es así que la primera actividad a la cual se abocó fue la redacción del reglamento general del Consejo. También se vio la necesidad, por el tipo de intervenciones a realizar, en la conformación clínica. De esa forma, ambas subcomisiones fueron generando las documentaciones, los manuales de procedimientos necesarios para el funcionamiento de cada una de ellas. Y se redactó el manual de regulación para el registro, acreditación, supervisión y reacreditación de comités de ética e investigación institucionales, y la redacción del protocolo de actuación de la Comisión de Bioética. Por otro lado, para dar cuenta de las funciones que debía llevar a cabo el Consejo, y tomando como premisa sobre todo el de llevar o difundir a la bioética en otros estamentos o en otros organismos, es que comenzamos a trabajar en la promoción de la creación de otros comités de ética en establecimientos de salud, tanto privados como públicos. Cabe destacar que algunos de ellos ya nos antecedían en su creación, como por ejemplo fue lo que ocurrió con el Comité de Ética en Investigación del Hospital Lucio Molas y el Comité de Ética en Investigación Patagónico, del ámbito privado, a los cuales ambos fueron acreditados por el Consejo. Además, trabajamos en promover la creación de otros comités en otros establecimientos, como el Victorica, General Hacha, el Hospital Comunitario Evita, el Hospital Gobernador Centeno de Pico. Y nos reunimos en una primera reunión con el secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de La Pampa y con el director del INCITAP, que depende de CONICET, con la misma premisa: intentar motivarlos para generar la conformación de sus propios comités de bioética, ya sea en investigación o bioética, o en bioética. Otra de las actividades que nos convocaron fue la evaluación de proyectos de investigación que tuvieran aplicación provincial. Y en 2019 tuvimos la oportunidad de reunirnos con los Testigos de Jehová a solicitud de la Subsecretaría de Salud para tocar el tema de las alternativas para asistir a la asistencia médica transfusional de las personas que fueran de esta religión. Luego, en 2019, como todos saben, comienza la pandemia y parte de estas actividades se vieron truncadas, pero esto dio lugar a la realización de otras actividades, ya que el Consejo también fue convocado para trabajar en temáticas que interesaban dentro de la emergencia sanitaria que convocaba la pandemia. Justo coincidió también con la renovación de integrantes y autoridades de la comisión. Todas estas renovaciones se realizaron a través de resoluciones ministeriales y la misma pandemia hizo que se produjera una modificación en el reglamento interno, motivando a integrar a las reuniones, las sesiones por Zoom, ya que era en esos momentos imposible hacerlo en forma presencial. Además, en esta renovación de integrantes, también comenzamos a dar una representatividad geográfica dentro de la población de la provincia de La Pampa dentro del Consejo, y hoy en día hay 2 integrantes que representan a la comunidad de 25 de Mayo y de Realicó. Bueno,
como actividades entonces específicas, lo que fueron estos 2 años, nos abocamos a la evaluación de intervenciones que surgieron en este momento de emergencia a las que nos convocó la pandemia, específicamente en lo que tiene que ver con el uso de algunos tratamientos que, como ustedes saben, hasta estos momentos no se conoce para COVID algún tratamiento específico que realmente cure este problema. Entonces, lo que se permite en estos momentos de emergencia es tomar algunas decisiones e intervenciones monitoreadas que no están dentro de ningún ensayo clínico o experimental. Estas intervenciones están avaladas por la Organización Mundial de la Salud y se denominan intervenciones en marco MEURI. Como estas intervenciones, para ser llevadas a cabo en forma lícita, deben ser supervisadas desde el aspecto ético, entonces entra a participar el Consejo en ese aspecto. Y es así como evaluamos y monitoreamos algunas de estas intervenciones, como en productos sanguíneos humanos y o animales, como el del plasma de pacientes convalecientes de COVID, y en el uso de suero equino, y de algunos fármacos como la ivermectina y el ibuprofeno inhalado. También respecto de estas intervenciones, y no escapa a esto el tema de vacunas, el Consejo de Bioética participó en reuniones con el ministro de Salud para poder discutir y hacer seguimiento de aspectos bioéticos que se encontraban dentro del plan estratégico para la vacunación contra la COVID. El Ministerio de Salud, en cuanto al tema de vacunación para COVID, lo que planteó fue, ante la disponibilidad fluctuante y en un principio escasa de vacunas, y teniendo en cuenta que el COVID se desarrolló principalmente afectando a ciertos grupos de edad mayores de 60 años y con ciertas enfermedades asociadas, como ya es de público conocimiento, grupos que estuvieron más afectados en la mortalidad, sobre todo. Se planteó entonces éticamente el seguimiento de la disponibilidad de las vacunas para estos grupos priorizados, y luego, ante el aumento de la cantidad de vacunas que fueron estando no solo disponibles, sino también autorizadas por la ANMAT, nuestra autoridad nacional, seguir monitoreando este proceso junto con el Ministerio. Y también lo que en la participación del Consejo tuvo que ver con la creación del Comité de Bioética Clínica del Hospital Lucio Molas, donde se plantearon algunas discusiones respecto del protocolo para la adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico en el contexto de pandemia, respecto de entonces cuándo disponer de los recursos de acuerdo al momento crítico que vive el paciente, de manera de poder disponer entonces una muerte digna en aquellas personas que están realmente en los estadios más avanzados de la enfermedad. Bueno, muy sintéticamente,
esto fue lo que el Consejo de Bioética trabajó durante estos 3 años y pico, y bueno, quedamos abiertos a los comentarios que, bueno, tal vez mis propios compañeros puedan hacer al respecto de la presentación. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. Hola. Sí, Sí. Lautaro. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo les va? Gracias de nuevo por estar presentes y por compartir el trabajo que han hecho. Quisiera hacer una pregunta, Claudia, sobre el final, sobre esto último que vos comentaste, que fue, creo que es el mal llamado protocolo de última cama, o que en realidad tenía que ver con determinar esto, los esfuerzos, limitar los esfuerzos posibles según la situación y gestionar los recursos. Creo que esto fue anticipándose a una escalada de casos que hubo, una escalada de casos de ocupación de camas de terapia. La pregunta es si llegó a aplicarse en algún momento ese protocolo o ese marco, digamos, de criterios o no llegó a implementarse, digamos. Yo estoy compartiendo. Ah, ya va, ahora sí. Ahí sí. Justo antes de empezar estábamos comentando que este protocolo, que también salió por resolución ministerial, eh, fue el que motorizó la creación de este comité de bioética clínica en el Lucio Molas. Y nosotros lo que fuimos evaluando fue ese transcurrir, digamos, el transcurrir hasta que se llega a la conformación de ese comité, que es, según lo que comentábamos antes, y porque nuestra función es ir monitoreando, digamos, que se vaya cumpliendo lo que se va pautando, es que el comité se había conformado en el MOLAS. No sabemos si se llegó a aplicar este protocolo. Pero el comité finalmente está conformado, y la pandemia creo yo que actuó como un puntapié en ese sentido, porque obviamente que es en los momentos de mayor crisis, digamos, donde los recursos finitos es difícil de poder disponerlos, ¿no? Y de decir a quién van adjudicados en forma equitativa. Pero la conformación de ese comité era necesaria más allá de la pandemia, o sea que fue el que lo motorizó, pero esperemos que no se tenga que usar ese protocolo y el comité siga funcionando. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna otra data al respecto. Yo no. Lautaro, yo creo desde otro punto de vista o desde otro, saliendo fuera de lo que es el Consejo de Bioética, no te puedo decir con un 100% de seguridad, pero con un 98% te puedo asegurar de que ni en Pico ni en Santa Rosa implementaron activamente ese protocolo. No tengo el 100% del dato, pero estoy muy cerca de ese dato. Gracias a Dios, ¿no? O bueno, gracias a que han empezado a disminuir los casos. Hoy hay un solo internado en terapia, ¿no? Así que no se llegó nunca a tener el 100% de las camas ocupadas y bueno, no te puedo asegurar 100%, pero creo que nunca se implementó. No sé si alguno tiene algún otro dato. Sí, además el protocolo de lo que hablaba, justamente para correr la mirada de la cama de terapia intensiva como el único medio salvador, era, y yo no soy especialista y me va a faltar vocabulario para hablar de esto, tendría que estar la gente que escribió ese protocolo acá.
para justamente correr el eje, ¿no?, de la cama de terapia intensiva. El protocolo de lo que hablaba es de los últimos días de los pacientes críticos. No es necesario, digamos, y del ensañamiento terapéutico. No, tal vez el mejor destino para una persona que está en esa situación no es contar con una cama de terapia intensiva, sino con un buen equipo de cuidados paliativos y con una contención familiar que ayude a sus parientes, a su familia, a superar ese momento. De esa manera va a tener una mejor muerte, una muerte mucho más digna que en una cama de terapia. Obviamente que sabemos todos que el ministerio se ocupó fervientemente de aumentar el número de camas de terapia intensiva de forma tal que no sea necesario llegar a aplicar ningún tipo de protocolo, digamos, de tener que elegir. Pero este protocolo que se hizo en el ministerio, el objetivo que tenía era el de generar esto, ¿no? Correr a la cama de terapia intensiva de ese lugar, digamos, como único medio para llegar al final. Voy a agregar una cosita más, Claudia. Esto no es innovador, Lautaro, ¿eh? O sea, esto en oncología, en los pacientes terminales oncológicos, si bien no de la misma manera que en un COVID, pero esto se viene implementando desde hace ya muchos años, lo que es cuidado paliativo, muerte digna, que el paciente pase los últimos días en su casa y que no esté en una terapia intensiva. O sea, no es algo innovador esto. Lo que sí es innovador es la patología nueva, que era el COVID, pero la metodología que Claudia explicó muy bien es algo que desde hace muchos años se viene realizando, implementando en otro tipo de patologías terminales. Sí, donde la salud mental, y lo hablo porque, bueno, Lautaro proviene de esa rama, tiene una importancia, digamos, preponderante, ¿no? De hecho, la premisa era, en la conformación de esta comisión y para la aplicación de este protocolo, trabajar en forma mancomunada con la salud mental. Bien, tenemos acá una pregunta en el chat. Sí, perdón. No, así terminamos. Agregar nomás sobre esto último que dice Claudia, que es cierto que de hecho se incorporaron recursos de salud mental previendo que creo que hay un instrumento que es dentro de ese protocolo, que es básicamente un consentimiento informado que se le va a hacer a la familia en el caso de que sucediera, y eso iba a ir de la mano de estar asistido por algún equipo interdisciplinario de salud mental, que creo que de todas maneras se conformó, digamos, en la asistencia de familiares y personas internadas, pero sí, por eso me interesaba saber, sí, la verdad que es un dato interesante que no se haya, por suerte, tenido que implementar, pero me quedo pensando en esto que dice Claudia y lo que decía recién Alberto, sí, si es un protocolo que igual esté vigente más allá del COVID, digamos, porque son criterios y un marco de intervención, digamos, para persona que esté en esas circunstancias, ¿no? Sí, debería ser así, sí, la intención es esa, por eso nuestra función como consejo es seguir monitoreando que esa comisión no decaiga luego de la pandemia, sino que además como tanto el Molas como el Centeno en Pico, ¿no? Como dos instituciones de referencia en la provincia. Hay una pregunta, Claudia. En el chat. Vos, Alejandro, ¿querías comentar algo? Perdón. No, con respecto a la pregunta de, no sé el nombre, de Moto 6 Plus. Bien. La leo por si no todos la leyeron. Pregunta si existe información respecto de si los órganos de bioética en el ámbito de la provincia de La Pampa son consultados formalmente por los jueces que resuelven temas de salud. ¿Quién contesta? Yo lo contesto. Tuvimos una experiencia. Yo lo contesto, Claudia. Ya tenemos una experiencia de hace 2 años atrás, Ivana, más o menos. Sí, o 3, sí. Un caso que fue de público conocimiento. La doctora Fernández de acá de Santa Rosa
Del juzgado convocó al civil 5. Consejo de Bioética. Gracias, esos datos son tuyos, yo no los manejo. Convocó al Consejo de Bioética en un caso en donde había una donación de órganos de un paciente vivo hacia otro paciente, en donde no había ningún lazo familiar cercano, o sea, no había ningún lazo, eran amigos nada más. Entonces, bueno, entró el Consejo de Bioética a intervenir emitiendo un fallo no vinculante, una opinión no vinculante hacia la jueza. Yo quiero aclarar algo, doctor, ahora ya vi quién es. El Consejo o cualquier comité de ética en general, cuando emite una opinión de bioética, es no vinculante. Pero cuando emite una opinión sobre un protocolo de investigación que evalúe el comité, esa opinión que emite el Consejo de Bioética o cualquier comité de ética es vinculante. O sea, si el Consejo evalúa un protocolo de investigación en la provincia y dice no se puede llevar a cabo porque éticamente no está correcto ese protocolo, eso es vinculante. Si el Consejo o cualquier comité de ética dice que no se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo. En cambio, en la parte de bioética, como este caso de la doctora Fernández, las opiniones que emite el Consejo de Bioética son no vinculantes. Y bueno, intervenimos y bueno, por una cuestión de que me parece que no había caso revelar cómo se expresó, pero sí hemos estado. Y tenemos algunas cosas que el Comité de Ética del MOLA me parece que también fue convocado por algún juez, pero no tengo los datos precisos. Yo estimo que la no consulta es porque el Consejo no se ha dado a conocer, que por eso estas instancias sirven para eso, ¿no? Para que se sepa de la existencia del organismo. Sí, porque incluso luego en el fallo de la doctora Fernández, que yo en su momento tuve la oportunidad de leer, y por ahí lo estamos revelando en este sentido, porque en todos los medios de comunicación incluso se hicieron entrevistas a estas personas, en su fallo citó dentro de los fundamentos el dictamen del Consejo Provincial de Bioética, un poco porque esto implicaba, lo digo para los que no son abogados por ahí, no están al tanto de lo que ocurrió, de acuerdo a la ley de trasplantes vigentes, para poder realizar un trasplante de persona viva hacia otra persona viva, no nos referimos al trasplante cadavérico, ¿no? Se requiere un nexo de parentesco entre ellos, que los grados están establecidos en la ley. Bueno, en este caso no se daba ese supuesto, porque eran dos personas que tenían un lazo afectivo muy grande, pero que no tenían ningún vínculo de parentesco entre ellos. Incluso hay algún antecedente a nivel nacional, que por ahí son personas conocidas, como el caso de Sandra Mianovich, no sé si lo recuerdan, que en su momento también salió en todos los medios, con una donación de órganos hacia una hijada de ella, con la cual tampoco tenía ningún vínculo de parentesco. Bueno, la situación de hecho era un poco similar, y lo que siempre acá los jueces procuran resguardar es que, porque ¿cuál es el objetivo de la ley cuando fija o limita a quién se puede donar un órgano, salvo la donación de sangre y de médula ósea, que tienen otras particularidades? Es evitar, dice llanamente, que alguien venda un órgano, aún por necesidad o por la razón que sea, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo lo que siempre se busca es asegurarse que hay realmente un sentido altruista, o sea, hay un vínculo que justifica este detrimento que necesariamente trae en la salud de una persona donar un riñón, ¿sí? Por más que pueda continuar con su vida, obviamente con otro riñón, porque si no directamente no se permitiría el trasplante. Entonces, bueno, también fue para nosotros importante que, primero que nos convocaran, pero luego también que dentro de los fundamentos en los cuales se asentó, citaba algún pasaje de ese dictamen que emitimos todos como comité, más allá que en lo formal lo firmó Alejandro, porque en ese momento era el presidente, ¿no? Pero que bueno, lo pusimos a consideración del Consejo y lo votamos por unanimidad.
así fue como procedimos en ese momento. Pero bueno, sí, yo coincido, que creo que es una cuestión pendiente y que muchas veces es por desconocimiento de la existencia misma del Consejo, que nada, que se consulte más allá de que en el ámbito bioético, como decía Alejandro, no es vinculante en los dictámenes que podamos emitir. Lo cierto es que creo que si muchos, no solamente en el ámbito judicial, ¿no?, sino también en el ámbito clínico, si se conociera la existencia del comité, creo que incluso sería hasta un resguardo para los profesionales ante un eventual planteo de alguna mala praxis o de alguna violación al secreto profesional, alguna cuestión que puede estar en juego, y que creo que contar con el respaldo de un consejo, de un comité de bioética, bueno, ayuda más a posicionarse en la respuesta que médicamente haya que dar, ¿no? Es un trabajito a ir haciendo en el tiempo. No sé si hay alguna consulta en el chat, no veo ahora que haya. No, no hay. Saliendo del tema, estaban hablando, que por cierto muy interesante, en la presentación hablaron que tuvieron una reunión y me gustaría saber cómo fue la experiencia con los testigos de Jehová. Yo, como subsecretario de culto, estoy muy cerca de los cultos y de las distintas comunidades religiosas, y quería saber cómo fue la experiencia, qué pasó, cómo fue, porque yo no estaba, soy nuevo todavía en el grupo. Quería saber si alguien me puede contar. ¿Quién quiere? Yo digo quién. Y fue en 2018. Yo ya hablé, Claudia. Yo ya hablé. Y yo también. Sí, bueno, ayúdenme, ayúdenme a recordar, porque fue en 2018, así que hace bastante. Llega una nota del subsecretario al Consejo solicitando que atendiéramos esta situación. Yo no tengo acá la información del Consejo para saber quiénes eran, o sea, representando a qué parte de los testigos de Jehová venían, cómo se llamaba, digamos, el grupo de testigos de Jehová que se presentaron, y lo que solicitaban en esa nota era poder conversar con el Ministerio de Salud sobre estas alternativas que la religión tenía respecto de las transfusiones de sangre en el momento que se presentaba la necesidad de una transfusión de sangre en pacientes testigos de Jehová, las alternativas que proponía la religión para el sistema médico, ¿no? Y la propuesta de ellos era presentar esas alternativas y que pudieran ingresar a los servicios de salud para presentarlas a su vez a las personas que directamente iban a ser quienes iban a indicarlas. Así que la reunión realmente muy bien formados, informados, con muy buenas herramientas, nos dejaron carpetas con información, CDs con información, y lo que compartieron es que bueno, que ya no me acuerdo mucho, ellos proponen obviamente un consentimiento informado, donde el paciente dice que no quiere recibir la transfusión y libera de esa responsabilidad al médico, que esa negación debe quedar asentada en la historia clínica de la persona, y también proponían cuáles eran los productos médicos que podían ser utilizados como reemplazo de la sangre, que no me acuerdo cuáles eran en este momento. Sí,
Yo sí recuerdo que uno, perdón, no, te sí, agregaba, no. que uno de los ejes que ellos sostenían como importante era esta historia que mencionó Claudia, de que efectivamente quede asentado en la historia clínica del paciente esa decisión del paciente para también futuras intervenciones donde por alguna circunstancia ese paciente no pudiera manifestar la voluntad, porque ahí surgió un tema que también es de fuerte debate bioético, incluso también en todos los congresos y más allá de la perspectiva puntual respecto a las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, que tiene que ver con las directivas anticipadas que la normativa vigente permite a toda persona, a cada uno de nosotros, en tanto seamos capaces, poder emitir, es decir, tomar cualquier decisión de qué prácticas queremos y qué prácticas no queremos que a futuro se realicen en nosotros si en ese momento no podemos manifestar válidamente la voluntad. Entonces, ahí se generó toda esta situación, porque lo que ocurre en concreto es que eso se hace por escritura pública, pero la realidad es que en el momento concreto en que suelen, en la urgencia, donde suelen realizarse estas prácticas, a veces se desconoce, porque a veces hasta los propios familiares desconocen que existe una directiva médica emitiva, y si no, se depende de que algún familiar o algún allegado que conozca esa existencia traiga el documento. La realidad es que en la práctica muchas veces, ante el desconocimiento de la existencia de eso, no se aplica. O sea, cuando digo no se aplica, digo no se respeta la que era la voluntad de ese paciente que hoy no la puede manifestar. Entonces, trayendo un poco este tema, ellos lo que proponían era esto, ¿no? De que de algún modo quede asentado en algún lugar que, no sé, no recuerdo si era la propuesta puntual, pero poniendo el documento de la persona surgiera con claridad cuál era la voluntad y que en ese caso que se respetara a ellos. Ellos veían como muchas veces que nada, que en la emergencia si se aplicaba algún tratamiento, en este caso contrario a sus creencias religiosas, que tenía que ver con que se desconocía esa situación, ¿no? Que hablamos del caso de los accidentes o de cuando llegan, donde también los médicos actúan para salvar la vida, y si no hay ninguna identificación universal ni nadie cerca que lo anuncie, y que eso podría traer también algunos problemas legales. Claro, pero entonces lo que preguntaría yo es lo siguiente. ¿Esto lo imponía el gobierno de la Iglesia o particularmente y de manera individual cada integrante de la comunidad? ¿Cómo llegaba? Alberto, era una comisión interna, no me acuerdo el nombre que tenía, que era un grupo de... Con ancianos. No, eran jóvenes. Jóvenes profesionales. Ancianos en la jerarquía máxima de ellos, así como obispo, como pastor, ellos son ancianos. Ellos tienen una comisión de ancianos. Yo la pregunta que me hago es si era impuesta por una comisión de ancianos, que es el gobierno, o era de repente ya algo establecido para toda la comunidad, donde toda la comunidad que ingresa con estas pautas. Porque, a ver, cualquier religioso tiene la libertad de entrar y salir de una religión. Cualquier religioso tiene libertad de expresión y libertad de culto. Entonces, cualquier religioso hoy es católico, mañana es mormón, pasado es evangélico y puede decidir. Entonces, digo, ¿cómo hacen esta comunidad para pedir de manera oficial que el Ministerio de Salud contemple esto? No me alcanza a cerrar. Siempre supe que tenían esta prioridad de ellos y esta dificultad para bueno, los casos de accidentes, sobre todo donde no hay tiempo para preguntar. Sí. Lo que ellos pedían, Alberto, no sé si responde en parte tu consulta, es que toda persona testigo de Jehová que tomara esta decisión, más allá de que en general la toman, esa decisión voluntaria, en un momento en el que obviamente válidamente pudieran prestar ese consentimiento, quedara registrada en la historia clínica, de modo tal que ante una emergencia se conozca esa opinión. Lo que por supuesto no es obstáculo a que si el día de mañana
deja de ser testigo de Jehová o sigue siéndolo, pero no sé, cambia la posición en relación a esto concreto, pudiera cambiar su opinión en relación a esto. Pero sí lo que querían era como que hubiera un registro en el que rápidamente se conociera si existía una voluntad en contrario de un paciente. Circunstancia que, y esto corre por mí, no porque ellos lo dijeran, de existir debería extenderse a cualquier paciente en cualquier circunstancia. De hecho, insisto, una deuda pendiente en cuestión de las directivas anticipadas, porque es reconocer un derecho, pero luego no permitir hacerlo efectivo, ¿no? Si en el caso concreto no se permite. Sea testigo de Jehová, de otra religión o de ninguna, ¿no? Cada uno de nosotros libremente y sin la necesidad de pertenecer a una religión puede rechazar una determinada práctica médica simplemente porque no la quiere y sin necesidad de fundamentar por qué, ¿no? Totalmente. Ahí hay una pregunta de Hernán en el chat que nos pregunta si hemos tenido consultas bioéticas respecto de la incorporación de nuevas tecnologías relacionadas con la atención de la salud en el ámbito provincial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. No, el Consejo no tuvo a no ser estas consultas durante la pandemia, específicamente de tecnologías, el Consejo no. Pero, Claudia, no te olvides de la reunión que tenemos pendiente con la Comisión de Farmacoterapéutica. Bueno, sí, no, por eso dije específicamente tecnologías. ¿Los medicamentos entrarían dentro de tecnologías? Bien. Sí. Claro, sí. bueno, el doctor estuvo en el conversatorio con, claro, él... Bueno, vamos a explicar un poco más atrás. Hubo un conversatorio, para el resto, hubo un conversatorio del Consejo de la Magistratura, el Congreso Nacional del Consejo de la Magistratura, en donde la Comisión de Farmacoterapéutica participó, y el doctor estuvo muy interesado, realizó varias preguntas en ese conversatorio. La Comisión de Farmacoterapéutica, ahora 6 meses atrás, empezó a tener relación con el Consejo de Bioética para poder abordar algunos temas en conjunto. La verdad es que la pandemia nos devastó a todos y no se ha podido unificar criterios o tener una reunión consensuada en dónde podría llegar a intervenir el Consejo de Bioética y en dónde no. Pero las reuniones están pactadas ¿desde cuándo, Claudia? Ya hace bastante que estamos en conexión con la comisión. Pero no tenemos nada, todavía no hubo una reunión formal donde el Consejo y la Comisión pudieran estar las dos comisiones y ver el tema en conjunto, a ver si se puede hacer algo o no se puede hacer algo en conjunto, ¿no? Eso quedará después liberado. O si uno actúa antes y el otro puede actuar después, o cuando... Una cuestión así, porque hay que dividir la cuestión científica y la bioética, ¿no es cierto? Pero bueno, eso creo que es una discusión o una charla que tenemos que tener al interior nuestro. Sí. ¿Puedo hacer un paso para Alberto? ¿Puedo ir a la pregunta que hizo Alberto? Sí. No, la pregunta anterior, Alberto, de los testigos de Jehová. Yo también te quiero tirar sobre la mesa, poniéndome como abogado del diablo, todas las cartas, ¿no? Porque yo no es que esté en desacuerdo de la no transfusión a los testigos de Jehová, es su decisión y yo la respeto, pero tenemos que tener todo sobre la mesa. Si un paciente politraumatizado con necesidad de una infusión de sangre llega a un nosocomio, al Hospital Lucio Mola, por ejemplo, al Hospital Centeno, hay otras alternativas a la transfusión de sangre. Pero esas otras alternativas son mucho más caras y mucho más lentas en el tiempo para poder recuperar al paciente. O sea, no es que se elige la transfusión porque le gusta a los terapistas elegir la transfusión, no. La transfusión de sangre, en muchos casos, hay que evaluar todo, ¿no? Acá tenemos un médico en el
en el auditorio que podría ampliar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la transfusión de sangre, para algunos casos donde se necesita reemplazo de sangre, es rápida, efectiva y mucho más barato que las alternativas. Por lo tanto, cuando discutamos el tema yo creo que hay que poner todo sobre la mesa. Hay que poner absolutamente todo. Porque el objetivo, o sea, la decisión del paciente es clave. Si el paciente dice, yo no quiero esta tecnología, yo no quiero que me hagan este procedimiento, hay que respetarlo. O sea, eso creo que no queda ninguna duda. Pero la alternativa para salvarle la vida, porque el médico tiene que salvarle la vida, su juramento hipocrático es eso, ¿qué costo tiene? ¿Es realmente beneficioso o no es beneficioso? ¿Cuán más beneficioso o menos beneficioso que la transfusión de sangre? Igual, vuelvo al principio, si el paciente dice yo no quiero transfusión de sangre, fin de la discusión. O sea, se terminó la discusión. Pero bueno, no quería dejarlo pasar porque sí hay otras alternativas a la transfusión. Son más erráticas, de más lenta evolución para la mejoría del paciente y mucho más costosas. Pero Perdón, ya esa discusión, digamos, ¿es parte de lo bioético? Está bien, cuando se trata de un recurso, digamos, y están tomando o proponiendo que se adquiera algo de mayor costo para sanear una situación, ahí sí podemos decir que hay una cuestión ética a tener en cuenta, ¿no? Cuando vemos el tema de los recursos. Pero ¿qué está primero? ¿No? yo tiro las cartas sobre la mesa, Claudia, porque sí. La discusión viene después, o sea, a favor, igual vuelvo a repetir, o sea, el paciente dice yo no quiero tal cosa y ya está, fin de la discusión, ¿no? Pero bueno, lo que sigue después de eso también hay que tenerlo en cuenta y también hay que ponerlo sobre la mesa. Porque la vida del paciente hay que salvarla. Ahí tenemos la parte ética del médico también. Entonces acá juegan muchos factores en esta discusión. Y todos son respetables, absolutamente todos. Yo para embarrar la cancha nada más, Claudia. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? ¿Cómo les va? Hola, Leo. Sí, estaba esperando que intervinieras, Leo. Te la tiró para No, vos. la verdad que lo que planteas, Alejandro, es todo un dilema. A ver, estaban tocando este tema y recuerdo ya la visita de Testigo de Jehová cuando estaba haciendo la residencia allá a fines de los 90, con la entrega de carpetitas con evidencia de elementos alternativos a la sangre, porque puntualmente a esto estamos hablando, por ahí para los chicos que no están bien empapados en la cuestión médica, podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, accidente en la vía pública, ruptura de un órgano macizo como el hígado que sangra mucho. Entonces, ¿qué elementos tenemos más allá de entrar y repararle, en este caso, repararle el hígado? ¿Y qué estrategia tenemos para reponer volumen? Que lo podemos hacer con líquido, con suero, con otras herramientas, pero en algún momento hay que recomponer esos elementos sanguíneos con algunas estrategias. Entonces ahí es donde surgen algunos dilemas, inclusive en algún momento en alguna guardia pidiendo autorización al fiscal de turno, porque como dicen ustedes, el tipo lo expresa y por lo general los testigos de Jehová son muy organizados y todo el mundo sabe qué es lo que ellos quieren hacer y hacen valer su derecho en ese momento. Es decir, bueno, sangre no quiero. El tema que todos esos otros elementos que plantea Alejandro también no siempre están disponibles, ¿no? En algo que vos necesitas ahí en el momento, porque un tipo con una ruptura, por ejemplo, de hígado, de vaso, vos necesitas reponerle sangre, o lo que a lo mejor ellos plantean como alternativa y no lo tenés disponible en el momento. Entonces ahí ya la toma de decisión pone en juego lo que realmente es adecuado para el paciente, que vos no se lo podés brindar, o ya sea porque no lo tenga. No sé por ahí cuál será la intención de ellos de pujar, o si ellos tienen en algún momento alguna estructura armada para el asesoramiento o los elementos que ellos provean, los elementos para que vos tengas
para disponerles a ellos como alternativa de la sangre puntualmente. O no sé cómo se resuelve puntualmente esa situación. Discusión que la tengo de hace 25 años más o menos. Está picando esto que ustedes plantean, ¿no? Sí, la provisión de los elementos no la proponían. No. No, y aparte de todo eso, Leo, también tenemos que poner en la balanza que todas las alternativas que pueden haber a la transfusión de sangre no son tan inmediatas como la transfusión de sangre, son procesos muy lentos, o sea, darle medicación como la eritropoyetina, o sea, son procesos muy lentos que tardan mucho tiempo, muchos días, ¿sí? Lo que se podría hacer en 1 hora. Y si el paciente viene con varias afecciones físicas, esperar todos esos días es también estar jugando con la muerte del paciente, ¿no? Cosa que se podría resolver en 1 hora nada más. Pero reitero, Alberto, si el paciente dice, yo no quiero esto, no hay discusión, se terminó la discusión. Que eso quiero dejarlo claro, o sea, no es que yo estoy incitando a que no se tenga en cuenta lo que el paciente quiere. Eso, que por favor que quede claro que yo no estoy haciendo eso. Sí estoy tirando sobre la mesa todas las alternativas, todas las cartas de, en el caso de Leo, cuál es su principal función ética, salvar el paciente. Él juró que todos los pacientes que iban a recibir los iba a tratar de igual manera y iba a tratar de salvarle la vida poniendo todo lo que estaba en sus manos. Entonces, ahí también hay un dilema ético del otro lado. Nada más que eso. Yo creo que Sí, esa porque acá discusión... ese yo no quiero esto implica yo quiero otra cosa. Ese es el punto también. Claro, pero el tema de esto es que si las alternativas, como dice Alejandro, son más lentas, son escasas, y encima no son ellos los que proveen, es muy difícil manejar esa situación. Hay una emergencia de por medio y está en riesgo la vida de una persona. Obviamente, como dice Alejandro, se respeta la decisión de la persona, por supuesto, pero también abre otra cuestión, que cada comunidad puede tener intereses, ¿no? A mí no me dan transfusión de sangre y a mí no sé, no sé qué decir, pero puede venir con otro requisito, con otra petición que tampoco estará dentro del ámbito de la salud. Y si no proveen, otra vez tenemos un cuadro de situación sin resolver, porque estamos acá parados en los testigos de Jehová, pero puede venir otra comunidad que se llame, no sé cómo se llame, ¿no? Hijos del reino, y ellos tienen como parte de su culto no permitir, no sé, no se me ocurre, trasplante de tal cosa. Y si no hay alternativas. Bueno, ahí es donde se pone también el otro dilema, ¿no? El derecho individual sobre el derecho de la población. O sea, tengo que velar como gestor por el derecho porque todos tengan la misma salud y todos tengan los mismos derechos de acceso a las mismas cosas. Entonces, cuando los recursos son finitos y tengo que ser yo el encargado de distribuirlos, eso es lo que ese es el otro dilema a tener en cuenta, que también que tiene que ver con lo ético, ¿no? El derecho individual por sobre el de los demás. Sí, además, Alberto, tus preguntas por ahí están orientadas al culto por tu misma función hoy, pero digo, va más allá del culto también, ¿no? Porque cualquier persona, aún individualmente o colectivamente, pero digo también individualmente y sin que tenga como fundamento una cuestión religiosa, podría tomar una decisión de este tipo, cualquiera de las que estamos hablando. La discusión volvería a ser la misma. Pregunté esto sobre todo porque quería saber cómo fue la experiencia, conociéndolos un poquito cómo son ellos particularmente, cómo son de particulares y de especiales, son sensibles, y no me extrañaría que alguna vez venga alguien y me pregunte y me diga, no, nosotros ya lo tenemos pactado y pautado con salud de la provincia, y yo por eso pregunté, para informarme nada más. No he tenido ningún tipo de reclamo ni de presentación alguna en la oficina, pero
no descarto que puede pasar, que ante una situación vengan y me digan, mire, nosotros esto es lo que le presentamos a Salud y queremos que esto se respete y me gustaría que usted como subsecretario de Culto de la provincia lo tenga presente y haga, no sé, parte, involucren en cierta forma. Necesitaba saber nada más esto. Demasiada información me dieron, gracias. Perdón, hay una experiencia que no es exactamente igual, pero fue bastante compleja, que fue el brote de COVID en la comunidad menonita, digamos. Es decir, eso implicó también una serie de estrategias bastante novedosas en términos de interculturalidad, porque al principio hubo muchas resistencias de la comunidad, luego implicó hacer cosas que no se hacían en otros lugares, básicamente, y hubo una flexibilidad luego de la comunidad, pero también de las estrategias de intervención de la propia autoridad sanitaria, en todo lo que son los dispositivos de aislamientos, el tratamiento de personas que tuvieron que estar internadas, es decir, pero fue un trabajo para mí interesante en términos de que fue un trabajo acordado con la comunidad, con los referentes de la comunidad, y yo creo que tuvo mucho que ver el impacto bastante importante que hubo, que el líder de esa comunidad terminó muriendo por COVID, entonces creo que alertó, sensibilizó al resto de sus comunidades para tener estrategias de cuidado y de cuidado comunitario y colectivo. Finalmente, me parece que es una experiencia sumamente interesante para destacar, ¿no? Ahí en Guatraché, en la comunidad menonita. Sí, de hecho el trabajo de salud con los menonitas es histórico, digamos. Este fue muy puntual, el brote en la colonia fue muy, muy puntual, pero cómo continuamente salud hace el nexo con la colonia y puntualmente el nivel local, Guatraché, eso es una experiencia, la verdad que no sé dónde hay así tan puntualmente algo de ese tipo. Se ha trabajado, no iban a la escuela, no se vacunaban, no tenían control, no se querían hacer controles de embarazo, y cómo de a poco el sistema de salud fue trabajando para que ellos fueran más permeables. Inclusive, bueno, nosotros desde la Dirección de Epidemiología, ellos tienen un gran problema con el Chagas. La Pampa es endémica de Chagas, pero tiene zonas más endémicas que otras, y justamente Guatraché no es una de las zonas más endémicas, pero como una de sus ocupaciones principales es la carpintería, traen mucha madera del norte, y dentro de la madera traen las vinchucas. Entonces se generó en un momento la proliferación de las vinchucas, y lo que hizo que inclusive ellos no vinieran también contagiados de otros lados. Pudimos, con el trabajo que había hecho el nivel local, entrar a la colonia a hacer trabajos de fumigación que se hacen adentro de las viviendas. Pero fue todo en mucho tiempo, muchos años duró ese trabajo intercultural. Lo del brote COVID fue como más urgente, como algo, bueno, como fue la pandemia, digamos, ¿no? Y sí, se desencadenó por el fallecimiento de uno de sus obispos. Sí, murieron dos de los obispos, el obispo y el pastor. Ellos tienen un obispo que es el superior y tienen un pastor que es el segundo. Los dos fallecieron y quedaron acéfalos. Parece así que tuvieron que venir autoridades de Bolivia y creo que del norte de Salta, ¿no? Para poder nuevamente poner en funciones a un nuevo obispo y un nuevo pastor. Sí, fue fuerte el sacudón, y creo que eso lo hizo permeable, y el buen trabajo de salud y la gente de salud que estuvo muy cerquita y muy atenta, lograron lo que se logró. La verdad es histórico, sí, es verdad. Es un éxito histórico. No se da en otras comunidades menonitas. Hernán, ¿querías hacer una consulta, un comentario? Tenías que levantar la mano. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Lo que comentaban ustedes recién de la comunidad menonita es un ejemplo claro de lo que Claudia también decía, de esa puja constante entre el derecho individual y el derecho colectivo, ¿no?
y el derecho individual absoluto ya es una cosa que ha quedado en el siglo XIX, y ya la ley 17711, cuando reformó el Código Civil, dejó en claro que los derechos no se pueden ejercer de forma absoluta y que la sociabilización del derecho es necesaria en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Y ese ejemplo de la comunidad menonita es absolutamente claro, ¿no? Por todo lo que detallaron ustedes y por un dato importantísimo que también resaltaron, que es la actividad local. Los municipios, en el ámbito de la provincia de La Pampa, asumen un rol protagónico en un montón de aspectos, gracias a Dios, que es lo que ordena nuestra Constitución también, ¿no? Que el municipio como cercanía inmediata a la población se involucre y resuelva o sea un impulso de solución de todos estos casos. Y sumado a todo ello, la bioética nos atraviesa de punta a punta todas las disciplinas, y les hacía las consultas en el chat porque precisamente para ver si esto se puede hacer conocido, ¿no? Estos organismos de bioética, no solamente los organismos, sino la importancia de la bioética en materia de salud. Para nosotros como órganos administrativos encargados de la cobertura de prestaciones médicas, para el médico prescribiente, para el magistrado cuando tiene que resolver un caso, y volvemos otra vez al ejemplo de la comunidad menonita y del ejemplo de lo que decía Claudia, esa puja constante entre el interés individual y el interés colectivo, que a esta altura de las circunstancias, y de acuerdo a lo que marcó claramente la pandemia, no tengo ninguna duda que el interés colectivo está por encima del individual, pero ninguna duda. Y en esa línea creo que tenemos que trabajar. Y Hernán, vos sabés que hoy cuando preguntaste, lo que pasa es que habías preguntado por escrito y tenía miedo que no tuvieras un micrófono, y digo, no le voy a preguntar porque por escrito no va a poder responder esto, pero siempre ahí cuando preguntaste si los juzgados o algún órgano administrativo nos solía o no consultar cuando salió esta experiencia del juzgado 5 con el trasplante de órganos, hay un caso que igual cuando ocurrió, cuando se resolvió, no existía el Consejo Provincial de Bioética, vos seguro tenés más presente cuándo fue, que fue este famoso caso que tuvieron ustedes ahí en el instituto por una cobertura de SEMPRE en el marco de un tratamiento de una técnica de reproducción humana asistida que uno de los integrantes de la pareja, con la cual vos lo sabes mejor el caso, con el cual se había logrado ese embrión, había fallecido y la otra persona ahora pretendía, la cobertura, en este caso de SEMPRE, para la intervención. Eso creo que fue un caso, no sé si vos querés hacer algún comentario, porque no sé si todos los conocen, pero creo que fue un caso clave que yo cuando lo veía, y uno ya estaba en este mundo de la bioética, decía, bueno, esto requiere, o qué interesante sería al menos, digo, y más allá del carácter no vinculante que tendría, un dictamen de un consejo, de un comité de bioética en un tema como este, ¿no? Donde había tantos derechos en juego. Sí, claro, sí. Ese caso es precisamente una técnica de reproducción humana asistida post-mortem, donde ni el Código Civil ni la ley específica que trata el tema lo regula. Y bueno, la afiliada plantea el amparo y lo gana en las dos instancias, y también lo gana en el Superior Tribunal de Justicia. Hay un solo voto a favor de la obra social, que es el voto de la doctora Albores, donde bueno, en ese voto desarrolla nuestros argumentos, y nuestro fundamento era precisamente que no estaba cumpliéndose con lo que exige el Código Civil, que es un consentimiento informado nuevo para cada tratamiento. Ese era nuestro argumento en la discusión, y bueno, la afiliada planteaba que no se trataba de un tratamiento nuevo, sino de la continuidad de un tratamiento ya iniciado en vida del causante, ¿no? Pero bueno, así fue la resolución. A la postre, no obstante tener sentencias favorables en las dos instancias y en el Superior Tribunal de Justicia, la afiliada no se hizo el tratamiento. Por eso es tan importante este enfoque bioético a priori, y estas consultas, y este poder explicarle muchas veces
a la persona, al afiliado nuestro en este caso, un poco más claramente, porque nosotros, con todas estas cosas tan nuevas, y como abogados que somos más normativistas, ¿no? Nosotros teníamos el Código Civil y la opinión de la doctrina más importante en la materia, que opinaban más o menos como estábamos rumbeados nosotros, y por ahí fuimos con la respuesta, pero bueno, la solución judicial fue totalmente distinta. El fallo de primera instancia, que después es confirmado en las otras instancias, traspola el concepto de las directivas anticipadas al consentimiento informado no actualizado. A mí me parece que jurídicamente hay un error en los fallos. Creo que jurídicamente no corresponde esa analogía que pretenden aplicar, pero bueno, yo lo hablo desde el dolor de perdidoso en la causa. Así que pues, es un tema importante hubiera sido un tema importante para un dictamen de bioética, como dice Ivana, pero claro, un tema clarísimo de bioética, sin duda. Sí, porque además, bueno, a ver, la cuestión que se discutía puntualmente era la prestación, si siempre debía o no cubrir la prestación, el tratamiento, claro, ¿no? Ese claro. Era el punto. Yo lo que siempre me pregunté ahí, Hernán, y alguna vez lo discutimos en algún congreso, es decir, bueno, si con las sentencias que hubo, bueno, no se realizó la práctica. Si se hubiera realizado, y si de esa práctica hubiera nacido un niño, ¿no? Porque también habría que ver si hubiera prosperado o no en el caso de haberse realizado. Pero si hubiera nacido un niño, ¿cuántos derechos que de claro tinte bioético surgían ahí? Porque ese niño era hijo de quién, ¿no? Muchísimos. Y no creo que en ese caso la justicia se hubiera podido apartar de decir que era hijo de ambos. No sé, eso ya corre por mi cuenta, pero digo, también se generan todas estas cuestiones que iban más allá de económicamente lo que le iba a salir al SEMPRE cubrir o no esa práctica. Digo, el trasfondo es bioético. Fíjate el trasfondo bioético que vos planteás es de tal magnitud que los embriones crioconservados que la afiliada demanda implantarse en el juicio están formados por semen del causante y por óvulos de donante. O sea que la afiliada nuestra iba a ser gestante solamente, más allá de su voluntad procreacional, pero digo, a la hora no iba a haber identidad genética. Ninguna. Sí. Así que bueno, era para discutirlo. Un lindo tema para discutirlo desde el punto de vista bioético. Nosotros acá, al menos yo por ahí, sigo el diccionario latinoamericano de bioética que el doctor Tinant ha participado y que es claro en un montón de conceptos, pero bueno, es tan amplio el tema, tan interdisciplinario que bueno, uno lee y se queda corto muchas veces en lo que lee. Estos ámbitos de intercambio yo soy feliz de poder escucharlos, porque la verdad que todos los días aprendí un poquitito en nuestro caso, para mejorar el asesoramiento a los funcionarios de la obra social y ayudar al afiliado cuando viene a hacerte una consulta de determinado tema, ¿viste? Son ámbitos, para mí, de celebración estos. La verdad que felicitaciones y ojalá, insisto, se pueda no solamente hacer conocer la actividad de los órganos, sino de la bioética en sí como algo ya ineludible a esta altura del partido en temas de salud, ¿no? No sé si alguien tiene, algunos ya han ido dejando sus saludos, se han tenido que ir retirando. No sé si alguien tiene algún comentario más, consulta, inquietud. En el chat no veo que haya más nada. No. Bueno, nada, simplemente, bueno, Lautaro también se tuvo que retirar, pero desde el observatorio de la facultad agradecerles a todos la presencia, tanto a mis colegas en el consejo como disertantes, como a todos los que de alguna manera estuvieron presentes. Y bueno, nada, queda plantada, queda sembrada la semillita, intentaremos seguir regándola de algún modo,
medios que podamos para, bueno, un poco lo que decía Hernán al final, ¿no? Para tratar de lograr imponer en el buen sentido, digo, ¿no? Imponer desde el convencimiento de que la bioética es una herramienta necesaria, sobre todo en el aspecto estrictamente bioético, porque como hoy decía Alejandro, en el ámbito de investigación, como se vuelve un requisito formal ineludible, ahí sí nos consultan, ¿sí? o a los comités. Pero bueno, en esta cuestión de la bioética, donde, por lo menos sembrar la necesidad de repensarlo en términos bioéticos, ¿no? Más allá de una consulta o no formal al Consejo. Sí. No sé. Perfecto. Si no, nos despedimos. Gracias a todos. Y bueno, queda grabada toda la intervención. Luego desde la facultad la ponemos a disposición por si alguien que sepan que no haya podido asistir pero que estaba interesado quiera contar con ella. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos vemos, chicos. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, gente. Saludos. Chau, chau.